Y en el Centro Médico Militar fueron reconocidos 11 integrantes del ejército heridos durante operativos de seguridad en Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. El jefe del Estado Mayor, José Giovanni Martínez Milián, presidió la ceremonia de imposición del distintivo Roble de Oro. Destacó el valor, la disciplina y el compromiso del personal militar en el cumplimiento de sus funciones. El presidente Bernardo Arévalo declaró en conferencia a la prensa que desde el jueves se han registrado hechos violentos relacionados con el antiguo conflicto territorial entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nagualá. Señaló que grupos del crimen organizado se aprovecharon de la disputa comunitaria para ejecutar ataques. Tras los incidentes, el gobierno declaró estado de prevención en Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán, donde hay antecedentes de enfrentamientos con saldos mortales. 2 de los 11 heridos, cuyas edades oscilan entre los 19 y 35 años, narraron los momentos que vivieron en medio del ataque y cómo lograron salir de las áreas donde estaban en el destacamento militar. Estamos en el destacamento, en el servicio, y grupos de crímenes organizados llegaron y empezaron a atacar directamente el destacamento. Más o menos, ¿a qué horas fue esto? Platícanos otros detalles de ese día. Esto empezó como tipo 7 de la mañana. Ajá, y cuando me impactaron a mí fue como a las 3 de la tarde. ¿Cómo fue el proceso de evacuación, de salir de ahí para buscar ayuda? Avancé en rastro abajo y cuando crucé la montaña, de allí fui corriendo para buscar ayuda en el destacamento. Hechos violentos que vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Un conflicto añejo de más de 100 años, desde el siglo XIX. Se conoce de estas diferencias que hay precisamente entre las comunidades de Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en donde han pasado gobiernos, Roxana, desde Jimmy Morales, lo más reciente, hasta la fecha, y nadie ha podido hacer absolutamente nada. Incluso recuerdo que Guillermo Castillo, quien era el vicepresidente, presidió una de esas mesas de diálogo que siempre las autoridades pues dicen que esperan tener algún tipo de resultado, pero aquí, ahí está la prueba, que no pasó nada. No, sí, yo dije el gobierno pasado hasta pues casi una de las máximas autoridades que tuvimos estuvo involucrado y no, parece, como tú dices, no hubo solución. Pero yo creo que aquí en este momento ya no es tanto el conflicto entre estos dos municipios por territorio, porque ya estás hablando de gente armada y más bien a mí me surgen cuestionamientos como ¿por qué esta gente de qué lugar es? ¿Es de Nagualá? ¿Es de Santa María Ixtahuacán? ¿Cómo tienen el tipo de armas que tienen? Entonces yo creo que aquí alguno de los dos municipios, pienso, ya le dio espacio a crimen organizado, tal vez a narcotraficantes, y aquí estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? El ministro de Gobernación destacó eso también, ¿verdad? De que lo que están buscando, especialmente las personas de Nagualá, es que el destacamento militar sea retirado, pero esto es algo complicado y se está tratando de enfocar en el añejo problema que tienen estas personas, pero yo creo que aquí hay algo más profundo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, del Ministerio Público, perdón, no al momento, para un par de horas, no había podido entrar al área porque los fiscales tienen miedo de entrar si no tienen protección. Entonces se estaba tramitando si iba a ir el ejército, si iba a ir la policía para protegerlos y que puedan hacer su investigación respectiva. Entonces, más bien ese lugar pareciera tierra de nadie y la gente está viendo cómo sobrevive y esto es aprovechado por grupos criminalizados. Y ese aprovechamiento que se tiene, Omar, precisamente ha permitido que haya ausencia de autoridad en este lugar y que sean estos grupos que no se sabe si hay participación o no de los locatarios, tengan el control de lo que ahí sucede. Sí, mira, es lamentable que pasen este tipo de situaciones porque justamente en estos meses viene a afectar tanto la economía de estos lugares porque mucha gente busca precisamente viajar al occidente del país. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un pequeño análisis y vemos que desde el 2019 ya habían existido ciertos acuerdos
se firma, por ejemplo, un documento que tiene que ver con la copropiedad de unos terrenos que se entiende que han sido privados, entiéndase que cada una de las partes pues ya llegaban a un común acuerdo. Entonces, sin lugar a dudas, los grupos de interés, grupos de redes criminales están inmiscuidas en todo esto, y yo realmente lo que exhorto al presidente de la República y a todo su gabinete es ese liderazgo que tanto hemos hablado muchas veces y que los guatemaltecos hoy lo reclamamos, porque esta zona de conflicto no puede estar así, derivado de que se le roba la competitividad, la creencia, la seguridad a un país que tanto lo necesita. El estado de prevención, si no ha funcionado antes, ¿por qué ahora va a funcionar un estado de prevención? Lo mínimo, Alexis, que puede hacer un presidente, como el caso de don Bernardo Arévalo, es declararlo, que constitucionalmente el estado de prevención es otra cosa más que la libertad que la Constitución Política de la República de Guatemala le confiere al presidente para que en el espacio de 15 días pueda militarizar la zona y restringir ciertos derechos que tenemos humanos para poder intervenir en el conflicto, independientemente que sea por tierras, por crimen organizado o de otra naturaleza. Por ejemplo, la libertad de locomoción, la libertad de poder detener a una persona de una manera legal y poder entrevistar, la libertad de poder limitar que las personas se reúnan para poder manifestarse en contra del gobierno, porque la idea, lo que se pretende ahí es tratar de neutralizar el efecto que tienen una población contra la otra, de obviamente desarmarlos como es lo debido y obviamente investigar cuál es la razón de forma y de fondo que no ha permitido que este problema que es tan añejo se vuelva a reactivar en una época como esta, y en la cual pues ya tenemos, como bien establece la nota, personas heridas y también fallecidas, y en las cuales la causa de fallecimiento ha sido las heridas por arma de fuego.